pero hoy no vengo a profesar palabras de lamentos, pretextos ni justificaciones. Siguiente pregunta, señorita relatora. Presidente, colegas, el ministro del Interior, Santibáñez, y lo digo así no por error, sino para dejar claro quién realmente manda en este gobierno. Santibáñez, hoy en justicia, sigue siendo el hombre de confianza de la señora Boluarte y el que mueve los hilos en el Ministerio del Interior. Él pone al personal, él maneja la caja, él mantiene el control, él negocia con los proveedores. Ya van 2 ministros del Interior censurados en este gobierno, Romero y Santibáñez. Hoy estamos frente a un nuevo fracaso. Hablemos del supuesto ministro del Interior aquí presente, el señor Malaver, que en su gestión no hay nada que ver. No ha presentado ningún plan de seguridad nacional, no respalda a la policía, la tienen migajas, no ejecuta los recursos, no inspira ningún cambio. Un ministro invisible para un gobierno ausente. En las calles, la gente no recuerda su apellido, ni lo recordará porque no hay nada que recordar. En el papel nos hablan de operativos y denuncias, pero en la vida real seguimos contando a nuestros muertos. En el Callao, en menos de una semana, 5 chalacos fueron asesinados. Somos la 3ª región más violenta del país. La gente muere a plena luz del día, mientras el ministerio brilla por su inacción. Mientras que en todas las comisarías del país los patrulleros y motos están malogradas, abandonadas, prácticamente chatarra, el ministerio compra Audis y camionetas de lujo por más de 17 millones de soles para generales, para coroneles, plata que debería ir para nuestra seguridad, pero que termina en lujos para los altos mandos. Despilfarran el dinero haciendo algunos sus negocios redondos, en la compra millonaria de bodycams que terminan guardadas en almacenes y chalecos antibalas que jamás llegarán a nuestros policías. Y encima la locura de la señora Boluarte de convertir el Frontón en una cárcel de máxima seguridad, un verdadero insulto al Callao y a los chalacos. Que lo sepa bien. Es muy lamentable que el Pleno del Congreso nuevamente desestabilice el orden y la seguridad en el país por intereses netamente politiqueros. Y qué sucia es la política. Yo digo, ¿no saben ustedes que falta más de 60.000 efectivos policiales para garantizar la seguridad en el país? ¿Y no saben que a pesar de ese déficit policial están capturando bandas delincuenciales? Hoy es momento no de pensar en un grupete político que pretende seguir dominando, sino en el Perú, estimado presidente. Constantemente se cambia ministro del Interior. ¿Cómo se va a lograr eficiencia, trabajo, orden? Si estamos que cambiamos como cambiarnos, discúlpenme el término, calzoncillos. La política no es así, presidente. La política es decente y hay que dar al César lo que es del César. Trabajar y dejar trabajar y no seguir jodiendo el Perú. Congresista Martínez, le voy a pedir por favor que retire la palabra y le pido por intermedio suyo y en general exhorto a que nos dirijamos con propiedad. Hay que elevar la altura de este debate. Estimado presidente, la semana pasada en Arequipa, la Policía Nacional... Martínez, le he pedido que retire la palabra. Voy a decir por qué el dolor Lea el y la... reglamento, señor relator. Señor presidente, que quiero decir la verdad y le digo la verdad. Y hasta me da pena el señor Malaver, señor presidente. Ese ministro es ministro, pero no sabe nada. Dice que hasta extraña a los delincuentes. Parece que estuviera en otro mundo el señor. Mientras seguimos con más ministros mediocres, el Perú sigue sepultando a sus muertos. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Señor presidente, yo quiero acá agregar que yo solamente valoro el trabajo, pero jamás acá
considero esto como un circo, ni siquiera me dirijo a la persona para atacarlo. Y creo que hay que tener respeto con un ministro que se encuentra acá sentado. Yo trabajé con el ministro Malaver en un momento y sé que él tiene muchas buenas intenciones para mejorar la seguridad en nuestro país, para mejorar la policía. Solamente tiene 3 meses. Debemos dar más oportunidad para que pueda hacer lo que él conoce. Yo estoy convencido que él tiene buenas intenciones, pero también hay que analizar el escenario de cómo se presenta esto y quiénes quieren destruir a este ministro. Le digo con toda seguridad acá a todo el Pleno, yo como presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana sigo de cerca cómo trabaja cada ministro. Y si un ministro quiere trabajar honestamente para mejorar su seguridad en su país, mejorar la policía, hay que apoyarlo. Señor presidente, solamente tiene 3 meses. Y no seamos injustos, no seamos mezquinos con una persona que quiere hacer las cosas bien. Yo acá, señor presidente, detesto la corrupción y los congresistas. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Cueto. José Cueto, por 2 minutos. Gracias, señor presidente. Saludando al señor ministro a través suyo. Bueno, yo me voy a unir un poco a las palabras que acaba de decir mi colega Surín. En realidad, ¿ahí me escuchan? Ahora sí. Yo le quiero dar algunos datos al señor ministro. Efectivamente, ha hablado de la caída de las adquisiciones de los chalecos, pero me gustaría saber qué responsabilidades han encontrado. Pues no solamente decirle a la compañía que ha presentado los documentos falsos, que me imagino que habrán hecho algún tipo de acción, sino que internamente, dentro de la policía, tienen que haber responsables también por haber caído. Es la segunda vez que cae este proceso. El mantenimiento de las escuelas, señor ministro, tome nota, porque ahí hay un problema. Se asignan más de 4 millones en este último año, pero nadie fiscaliza eso. Lo debería hacer la inspectoría y debería haber resultados sobre lo mismo. ¿Por qué los directores de las escuelas les han rebajado el grado? Eso también preocupa, para que haya calidad en las escuelas. Y un tema adicional, antes que se me vaya el tiempo, señor ministro. Todos estamos hablando de los venezolanos, del éxodo que hubo y todo el tráfico que existe actualmente y la criminalidad que ha aumentado a raíz de muchos malos venezolanos en el país. Lo que está sucediendo ahorita alrededor de Venezuela con Estados Unidos, lo más probable es que se genere un éxodo de regreso y eso va a generar un caos también en el país. Sería bueno que articulando con la Dirección de Inteligencia vayan bien de ese tema, porque se viene en muy corto plazo y ahí va a haber un grave problema que nos va a afectar, ¿no? Lo dejo ahí. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Elvis Vergara. Por 1 minuto. Muchas gracias, presidente, colegas. Tenemos una seria dificultad respecto al Ministerio del Interior y en realidad es el ministerio que más golpes ha tenido en la gestión Castillo-Boluarte desde el inicio del 2021. 18 ministros hemos cambiado en este gabinete ministerial, en este sector, Ministerio del Interior. Y nos hemos dado cuenta, nos hemos percatado, pero no queremos verlo de esa manera, que el problema no es el ministro. Pongamos al ministro que pongamos, el problema es que hay que hacer una reingeniería total respecto del sector y lo hemos propuesto, y lo hemos pedido, y hemos presentado como moción además desde la bancada de Acción Popular. El Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú, pese a buenos elementos que hay, pese a las buenas intenciones respecto de las funciones que cumplen aquellos que aman la institución, no van a poder hacer mucho mientras no hagamos una reingeniería absoluta del sector, colegas. Recordemos esto y hagámoslo de una vez. Gracias, congresista. Presidente, el Congreso tiene todavía la oportunidad, lo he dicho, 5 meses tenemos, ya no tenemos más tiempo y no hemos hecho absolutamente nada por el tema de la seguridad. El oficial PNP Osman Fabián ha denunciado amenazas para no declarar contra el comandante Víctor Sanabria, que es testigo, este señor que ha denunciado. La periodista Carla Ramírez ha dicho que hay un plan del Mininter para atentar contra ella y el ministro de Justicia, que no es cualquier personaje en el
poder en la cúpula, dijo que tenía estrés. Además, el policía Colchado ha dicho también que ha recibido amenazas de muerte hacia él y su familia. Tenemos eso como dato, presidente. Pero además, hasta el primer semestre del 2023, más de 15.000 denuncias por extorsión. ¿Qué está haciendo el Ministerio del Interior frente a esta situación grave de amenazas? Están normalizando y más bien respondiendo de verdad de manera negligente, y creo que necesitamos explicaciones aquí sobre ese tema. Y también, presidente, respecto a las diversas denuncias que enfrentan efectivos de la policía investigados por tráfico ilícito de drogas, que un medio de comunicación ha dado detalles. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista José Williams por 2 minutos. Gracias, presidente. Presidente, señores congresistas, la extorsión, el sicariato, el secuestro y el robo violento son delitos que afectan gravemente a la población. Y como cifras solamente puedo citar ciertas. Por ejemplo, en las extorsiones a bodegueros y transportistas en el norte, 40%. El 70% de los ciudadanos no quieren hacer denuncias porque tienen temor o consideran que es innecesario. Poco más de 2.000 bodegueros han cerrado sus negocios entre el 24 y 25. El sicariato está tocando, ya tocó los límites, y la minería ilegal no me voy a referir porque se necesitaría mucho tiempo. Señor presidente, lo que se necesitan son acciones inmediatas, acciones operativas inmediatas, ni siquiera de corto plazo, sino inmediatas, que le generen confianza al poblador. Por ejemplo, realizar con firmeza acciones de eficacia, acciones eficaces, acciones eficientes, generar confianza y respeto en la Policía General, en la Policía Nacional. Es necesario, para eso, presidente, considerar de que la Policía Nacional necesita entrenamiento. Una unidad, una fuerza que esté entrenada es segura, puede responder bien, genera confianza. Entrenamiento y presupuestos para el uso del arma, para poder ser eficiente y no causar daño colateral. Se necesita también poder intervenir con firmeza, reducir al delincuente sin excederse, sin abuso de autoridad, y poder también generar confianza mediante el corte o retirar aquellos asuntos que tienen que ver con la corrupción dentro de la policía. Con eso se puede generar confianza y respeto en la Policía Nacional. Obviamente que también es un problema atacar a aquellos que se llaman centros de gravedad. Centro de gravedad es aquel lugar que es atacado, en este caso por la policía, y hace que caiga el delito. Las finanzas, el dinero, las redes de dinero, se tiene que atacar eso, presidente, como se ha dicho, pero con mucho mayor intensidad. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Edgar Raimundo, por 1 minuto. Los índices de criminalidad y las cifras de muertos por hechos de violencia crecen dramáticamente. Lo que debería ser una política de Estado prioritaria, ahora solo son improvisaciones. El ciudadano vive con miedo, asaltos, extorsiones, sicariato, marcan la agenda. Sin embargo, el gobierno no tiene una estrategia integral, lo que demuestra que la seguridad ciudadana no es su prioridad. Y para colmo, el presupuesto asignado no se ejecuta. Compra de chalecos antibalas, 0%. Plan Perú Seguro, 0%. Mientras los generales se compran autos de alta gama, 24 proyectos de la comisaría se encuentran paralizados. Este gobierno no combate la inseguridad, es cómplice de ella, y el ministro del Interior es una mala copia de su antecesor Santibáñez. Así, la interpelación es una exigencia democrática, que el ministro rinda cuentas ante un país que se desangra. En consecuencia, ante su fracaso, es un imperativo, ministro, usted debe renunciar. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Mary Infantes, por 2 minutos. Muchísimas gracias, señor presidente. Buenos días, señor ministro. Señor presidente, quisiera pasar un video, con su permiso. Autorizado. Mira, general Osada, y aquí también, capitán Suiza Escalante, Richard Tino, quedamos en un acuerdo, estamos dando 200.000 mensual para limpiar la zona, y sin embargo, el trabajo lo estamos haciendo nosotros, y tú te estás llevando el mérito, y ahora te quieres salir.
de antes engañar gente y sacar del camino al dueño de la conexión, a Ibarra, y ahora te vas a encargar de los aguajunes, supuestamente lo tenías bajo control. ¿Qué fue? ¿Ah? Así que nosotros también somos serios, por si acaso, no quiera ver la cara de pendejo. ¿Ah? Nosotros, los asociados, Walter Capón, Marcelo Santos, Ureña, Cabrera, Eduardo Corriente, Johnny Rosa, Uber Villavicencio, Edwin Chuisma, Saúl Champas, Matrimoniano, Urias, Hegemonías. Gracias, señor presidente. Esto está sucediendo en el distrito de Cenepa, la provincia de Condorcanqui. Se ha denunciado que la organización criminal ecuatoriana Los Choneros estarían amenazando y presuntamente soborneando a oficiales de la Policía Nacional del Perú, entre ellos al Policía Nacional Manuel Elías Lozada Morales, director de Medio Ambiente. Según la denuncia, esta organización afectaría a más de $200,000, ofrecería, hasta $200,000 a efectivos policiales peruanos con el objetivo de expulsar a mineros locales y a miembros de la comunidad nativa Guajún. Señor ministro, esta denuncia lo estamos haciendo desde el primer año que nosotros hemos ingresado, pero no tenemos respuesta. Nosotros hemos venido denunciando la minería ilegal, la destrucción de nuestra cordillera del Cóndor. Toda esa destrucción, muertes a nuestros amigos nativos. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Elizabeth Medina. Por un minuto. Gracias, presidente. Presidente, hoy levanto mi voz justamente a nombre de mi región Huánuco. Como es el caso que se ha suscitado en la subprefectura de Amarilis. He hecho la denuncia personalmente, justamente con un oficio. Hasta el día de hoy no hemos recibido ninguna respuesta. En Huánuco, justamente, señor ministro, pese a que nosotros tenemos pedidos, no mostró voluntad política ni menos capacidad para enfrentar la grave crisis de seguridad ciudadana que azota mi región. Huánuco sufre un crecimiento justamente de crimen organizado, trata de personas, violencia y amenaza y persecución a muchos periodistas. No es justo, presidente, ya no queremos promesas y visitas protocolares, necesitamos resultados concretos, planes de acción vigentes y presupuestos asignados para dichos establecimientos. Presidente, Huánuco exige respeto. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Diego Bazán. Muchas gracias, señor presidente. Creo que el señor ministro del Interior no sabe cuánta carga de dinamita se requiere para hacer daño a propiedades como la del Ministerio Público en enero, como hace un mes la propiedad en la Avenida Perú en Trujillo y hace unos cuantos días esta propiedad en la urbanización Primavera también en Trujillo. Y cuando me refiero a la inmensidad de la carga de dinamita, me refiero a que una sola dinamita no puede hacer tanto daño. Se especula de que han sido aproximadamente 50 cargas de dinamitas y lo que nos venimos preguntando día a día es que ¿de dónde sale esta dinamita? Bueno, se lo digo, de la falta de control que existe hoy en instituciones como SUCAMEC, que resultan siendo una coladera de la corrupción y que lamentablemente en su clara vinculación con la minería ilegal han logrado el objetivo, tomar esa institución y que no hay absolutamente nada de control en la trazabilidad de la dinamita. Hace unos cuantos meses, en la provincia de Huamachuco, en la región La Libertad, se encontró a una señora con 15.000 cartuchos de dinamita. Si estos 15.000 cartuchos de dinamita hubieran estallado, la ciudad completa hubiera desaparecido. No imaginemos cuántos polvorines hoy existen en todo el país que lamentablemente pueden explotar y vamos a llorar esas víctimas. Entonces, señor ministro, sí estoy preocupado. Porque yo creo algo y se lo voy a decir mirándolo a los ojos, señor ministro. Yo creo que usted no gobierna. Quien sigue gobernando es el señor Santibáñez, que hoy maneja dos carteras, la de justicia y la interior. Y creo que eso tenemos que decirlo y no tenemos que callarnos. Y yo no voy a decir hoy día que vamos a presentar una moción de censura. ¿Sabe por qué? Porque ya no sirven las mociones de censura en este Parlamento
¿ya? Y yo voy a pedir perdón desde acá, mi región La Libertad, porque veo parlamentarios que no tienen la valentía de censurar y por el contrario, cogobiernan con el Ejecutivo. Y eso, la verdad, yo lamento, porque la inseguridad ciudadana nos come. Y cuando maten a un congresista, ahí vamos a estar llorándonos y lamentándonos que no hicimos nada cuando pudimos hacerlo y pudimos censurar cuando tocaba censurar, ministro. Gracias. A los parlamentarios se les pide que se dirijan a través de la mesa y se usen los argumentos con propiedad. Tiene el uso de la palabra el congresista Luis Ángel Aragón, por 2 minutos. Gracias, presidente. Presidente, esto no es un circo político, pues. Hay congresistas que vienen a hacer un show político porque buscan la reelección, pero que consigan la reelección con los votos afuera, caminando, viajando al Braen, a las zonas rurales, a los distritos, a las provincias. Eso sí, pero ni así lo van a conseguir. Señor presidente, por su intermedio, es importante que la ley que ha aprobado el Congreso de la República en el mes de junio del presente año, la ley 32378, sea una ley que sea objeto de cumplimiento a cargo del Ministerio del Interior y de la Presidencia del Consejo de Ministros, la ley que modifica la composición y las funciones y competencias del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Ahí yo creo que tiene que poner énfasis el Ministerio del Interior a efectos de que se cumpla con esas políticas públicas, sobre todo de prevención, de lucha contra la delincuencia y de trabajo de inteligencia operativa, la inteligencia preventiva, que creo que es lo que está fallando a nivel nacional, pero es hora de corregir ese detalle. Me parece muy importante, señor presidente, que se desarticulen bandas criminales, más de 4.480 bandas desarticuladas y 78 organizaciones criminales a nivel nacional. Y la adjudicación de más de 3.000 chalecos antibalas mediante compra internacional en favor de la Policía Nacional del Perú. ¿Existen avances importantes? Sí. Todavía nos falta mucho por hacer, por supuesto que también. Y el tema de los penales, señor presidente. No hemos leído la Constitución Política del Estado. Ya estamos a menos de un año y hay parlamentarios que desconocen y están en la calle. Esa es una política del Ministerio de Justicia, del INPE, la administración del sistema penitenciario y de los penales y de las cárceles aquí en el Perú. En tal sentido, creo que hay que ser fuertes y luchar contra la inseguridad ciudadana. Hay mucho por hacer todavía. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra la congresista Silvana Robles, por 2 minutos. Gracias, presidente. En realidad, más de 1.300 homicidios evidencia una grave crisis de orden interno en nuestro país. Pero lo que parece más preocupante es la falta de equipo básico que atraviesa nuestra Policía Nacional del Perú. Mientras, señor presidente, a través suyo, señor ministro, se compran vehículos de lujo para los señores oficiales de altos mandos. Eso, señor presidente, es sumamente preocupante y como congresistas de la República tenemos que ejercer una fiscalización sobre ello. Muchas gracias, estimado presidente. Es muy lamentable que el Pleno del Congreso nuevamente desestabilice el orden y la seguridad en el país por intereses netamente politiqueros. ¿Y qué sucia es la política? Yo digo, ¿no saben ustedes que falta más de 60.000 efectivos policiales para garantizar la seguridad en el país? ¿Y no saben que a pesar de ese déficit policial están capturando bandas delincuenciales? Hoy es momento no de pensar en un grupete político que pretende seguir dominando, sino en el Perú, estimado presidente. Constantemente se cambia ministro del Interior. ¿Cómo se va a lograr eficiencia, trabajo, orden? Si estamos que cambiamos como cambiarnos, disculpen el término, calzoncillos. La política no es así, presidente. La política es decente y hay que dar al César lo que es del César. Trabajar y dejar trabajar y no seguir jodiendo el Perú. Congresista Martínez, le voy a pedir por favor que retire la palabra y le pido por intermedio suyo y en general exhorto a que nos dirijamos con propiedad. Hay que elevar la altura de este debate. Estimado presidente,
La semana pasada en Arequipa, la Policía Congresista Nacional... Martínez, le he pedido que retire la palabra. Voy a decir por qué el dolor Lea el y la... reglamento, señor relator. Reglamento del Congreso de la República. Disciplina parlamentaria. Artículo 61. Inciso B. Imponer el orden en las sesiones si cualquier congresista impide con su conducta el normal desarrollo de la sesión y no acata el llamado de atención y las decisiones del presidente en materia de orden. Este lo reconviene. Si el congresista persiste en su actitud, el presidente ordena su salida de la sala. Si no obedece, el presidente suspende la sesión por 15 minutos. Reabierta esta, el presidente reitera su pedido. Si el congresista se allana, el presidente da por concluido el incidente. De lo contrario, la mesa directiva propone al Pleno, según la gravedad de la falta, la sanción de suspensión a que se refiere el inciso C del artículo 24 del presente reglamento. Congresista Martínez, nuevamente, por favor, lo exhorto a que retire el término inadecuado en este Parlamento. Si ya recibí el abuso de mi partido político que me expulsa, sí, seguramente también voy a recibir su abuso, presidente. Se suspende la sesión, se convoca Junta de Portavoces. Pero hoy no vengo a profesar palabras de lamentos, pretextos ni justificaciones. Siguiente pregunta, señorita relatora. Pregunta número 5. Usted se pronunció a favor de la ley de amnistía para miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú involucrados en la lucha contra el terrorismo en los años 1980-2000, argumentando que existe una persecución judicial que afecta la actuación policial incluso en el presente. ¿Podría explicar por qué respalda una amnistía que muchos califican de encubrir violaciones de derechos humanos y cómo concilia ese apoyo con la obligación del Estado de investigar los abusos policiales y garantizar justicia a las víctimas? ¿No cree que promover impunidad, ya sea respecto a hechos del pasado o a eventuales excesos cometidos por fuerzas del orden en la contención de protestas actuales, afecta la credibilidad de su gestión en materia de derechos humanos? Detalle qué lineamientos ha dado para que la Policía Nacional del Perú actúe dentro del marco legal y respetando protocolos de uso de la fuerza, a la vez que asegura a los agentes que no serán injustamente procesados por cumplir con su deber. Responda, ministro. El Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho al plazo razonable es una manifestación del derecho al debido proceso, sustentado en el respeto de la dignidad de la persona humana establecido en la Constitución política, debiendo enfatizar que dicho valor fundamental está consagrado como el fin supremo de la sociedad y del Estado. La justicia, por tanto, debe abordarse desde dos aristas: el esclarecimiento de los hechos y la garantía de un proceso justo que se desarrolle en un tiempo razonable. En un Estado democrático, no puede permitirse que la justicia se convierta en una herramienta irracional o en una condena en sí misma para quienes combatieron el flagelo del terrorismo y contribuyeron a pacificar nuestro país, como son los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de los comités de autodefensa. Procesos judiciales que se extienden por 15 o 20 años, afectando la salud física y mental, la situación laboral y económica y sometiéndolos a estigmas y perjuicios de acontecimientos. Ello no representa una justicia legítima, por el contrario, vulneran el derecho a un proceso justo. Nuestra Policía Nacional actúa con pleno respeto a los derechos humanos, al debido proceso y a las normas que regulan el uso de la fuerza. Contamos con el Decreto Legislativo 1186, que establece el marco legal del uso de la fuerza por parte de la PNP, su reglamento, así como el Manual de Derechos Humanos aplicados a la función policial, aprobado mediante Resolución Ministerial 952 del año 2018. Para reforzar estos estándares,
Se ha aprobado recientemente el Manual de Operaciones Policiales para el control, mantenimiento y restablecimiento del orden público mediante la resolución de la Comandancia General 473 del 30 de junio. Asimismo, la Policía Nacional ejecuta el Programa Nacional de Reentrenamiento en Uso de la Fuerza y Derechos Humanos con el objetivo de consolidar en cada efectivo la doctrina del respeto a los derechos en el marco de la función policial. Siguiente pregunta, señorita relatora. Pregunta número 6. En julio de 2025, el país afrontó un paro nacional de mineros informales que se extendió por más de 2 semanas, con bloqueos de carreteras en varias regiones. Estas protestas, motivadas por demandas de ampliación de plazos para formalización y uso de insumos como explosivos en la minería artesanal, causaron desabastecimiento, pérdidas económicas y enfrentamientos. Si bien finalmente se instalaron mesas de diálogo con el Ejecutivo, inicialmente la respuesta incluyó despliegue policial e incluso hubo denuncias de uso de la fuerza. Por ejemplo, el caso del joven fallecido en Chala durante un desbloqueo. ¿Qué lecciones ha extraído su cartera de este conflicto social en cuanto a prevención y gestión de protestas? ¿Por qué esperó a que se agravaran los bloqueos, afectando incluso el transporte de cobre de empresas mineras, para actuar con una solución dialogada? ¿Y qué estrategias implementará en adelante para anticiparse a los conflictos sociales, por ejemplo, en sectores de minería, transporte, comunidades indígenas u otros, de modo que no se tenga que llegar a estados de emergencia o enfrentamientos violentos? Asimismo, informe cómo se está capacitando a la Policía Nacional para actuar respetando el derecho de la protesta pacífica y diferenciando a los manifestantes pacíficos de los actos vandálicos, evitando así vulneraciones a los derechos ciudadanos durante futuras movilizaciones. Responda, ministro. El paro minero nos deja lecciones muy claras. El diálogo es el mecanismo idóneo para solucionar los conflictos. Con actos violentos perdemos todos en el Estado. Aquí es importante reforzar los mecanismos de prevención y alerta temprana. Nuestro objetivo es claro: evitar llegar a escenarios de violencia, pero actuar en el marco del uso legal de la fuerza cuando las circunstancias lo exigen. En esa línea, estamos fortaleciendo a la Policía Nacional del Perú bajo estándares internacionales en derechos humanos y uso diferenciado de la fuerza. La capacitación tiene como fin aplicar protocolos de intervención progresiva y garantizar siempre el derecho a la protesta pacífica. El Estado, a través del Ministerio del Interior, respeta la protesta pacífica, pero actúa con firmeza frente a la violencia, el vandalismo o la afectación de servicios esenciales. Y al mismo tiempo tenemos el deber de proteger a nuestros policías, quienes cumplen una labor difícil y muchas veces arriesgan su vida. Por ello se viene garantizando ese equipamiento, protocolos claros y respaldo institucional. La Policía Nacional del Perú tiene medidas concretas para fortalecer la transparencia y el control en la gestión de protestas.